originarias de los pueblos de este país, ha sido todo un reto acortar las brechas históricas y tecnológicas, debido a la colonización, al racismo, a la discriminación, que nos da como resultado una no visibilización de las mujeres. Además de ello, ha creado estereotipos de las mujeres originarias de este país, en donde los medios de información las destacan como marginadas, como pobres y sin educación, pero lo que no reconocen son nuestros aportes que también como mujeres hemos estado dando en este siglo. No se reconoce todas esas experiencias. Por ello es que es un reto para nosotras ahora reconocernos y vernos que somos comunicadoras. Aquí hay escritoras, mujeres que están recordando sus historias, sus cuentos, sus leyendas, sus mitos, todo un contenido que se está vaciando sobre todos estos conocimientos. Son estos aportes, esta oralidad que se mantiene. Cuando nosotros iniciamos al principio, hicimos una ceremonia. Aparentemente es una ceremonia de una bienvenida. Tal vez cada uno y cada pueblo tiene su manera de hacer las ceremonias, eso es cierto, pero nosotros lo que queremos es justamente que quede visto esta forma de ver el mundo, esta forma. Nosotras no estaríamos sin nuestras ancestras. Nosotras no hablaríamos de la comida o de los sabores o de lo que sabemos si previamente nosotras no hubiéramos sabido todo esto. Por ejemplo, las que son parteras, mujeres parteras, aprendieron de otras mujeres y su conocimiento es ancestral, no es de 100 años ni 200, es de miles de años. Entonces, todos esos aportes, estos niños se han parido por muchos siglos, por varios milenios, entonces lo cual significa que las mujeres hemos aportado muchísimas cosas a este conocimiento, a esta mirada, que es importante también retomarla y sacarla, y a veces no pensar que la comunicación es solamente para las grandes empresas que tienen esos medios de información o de comunicación, sino que también nosotras podemos hacerlo, nosotras podemos comunicar. Cuando ustedes mandaban sus semblanzas, nos decían de los programas de radio que hacen, nos decían de las revistas donde escribían, nos enseñaron sus poemas, nos enseñaron que tienen plataformas digitales, nos enseñaron que hay posibilidad de tener nuestros propios celulares con nuestra propia marca. Por ejemplo, esas cosas son de las que nos tenemos que apropiar y de las que tendremos que sacar. Para nosotras como comunicadoras, en lo que ustedes tienen en un programa, pues ahí nos van a hablar de infoactivismo, que la idea es que todo ese conocimiento que ustedes tengan, toda esa información, con las dos compañeras que van a estar, vamos a estar trabajando tanto con Indira como con Blanca Sotos, Enredadas, que también será el otro taller y lo veremos. Después estaremos con Zenaida, una de nuestras compañeras, que también nos va a hablar de género y de interculturalidad, de cómo nosotras nos vemos, para romper también esos estereotipos. Y finalmente vamos a tener un taller donde voy a tener la posibilidad de estar con ustedes en 2 sesiones, donde también vamos a ver cómo esos estereotipos se nos van ido creando y hasta los normalizamos, como que los vemos bien, pero nos vamos a ir descubriendo, como ir quitando a una cebolla sus hojitas, nos vamos a ir descubriendo y nos vamos a ir viendo cómo nos han mirado los otros y cómo nosotras queremos ser miradas, cómo nosotras queremos vernos como agentes de cambio, como mujeres ejerciendo una ciudadanía que tiene que ver con todos nuestros derechos humanos, no solamente, como dicen, están interconectados, están relacionados y no podemos separar uno de otros. A la vez que necesitamos comer, a la vez necesitamos esa información, a la vez que necesitamos defender derechos económicos, porque es lo que veíamos. El tema de que las mujeres indígenas están dentro de todo esto de mundo, muchas de nosotras no recibimos ningún pago por ese trabajo, lo hacemos comunitariamente, pero también es importante saber y decir que ese trabajo que hacemos también tiene que tener un pago. A veces los pagos no son económicos, son de reconocimiento de nuestra comunidad, pero también son otro tipo de pagos que se llega a dar. Por ejemplo,
Yo durante 10 años estuve mandando un programa junto con unos compañeros a la XTLA, jamás cobramos un solo peso y durante 10 años transmitimos en un programa donde migrantes de Oaxaca llamaban y ellos nos mandaban saludos y nosotros mandábamos todos los avisos comunitarios y fue una gran experiencia. Sin ello, pues yo no estaría contando toda esa experiencia que nos ha servido para justamente enlazarnos, para conocer qué pasa socialmente, para ver qué está pasando en otros lugares. Nos sirve para poner alertas, ¿no? Como por ejemplo la voladora radio, cuando está temblando, inmediatamente ver qué está pasando con el volcán y cosas así. Entonces ya ustedes van a tener oportunidad de contar sus propias experiencias que son enriquecedoras y que aquí al compartirlas nos va a permitir también cómo avanzar hacia qué necesitamos, hacia dónde vamos. Es muy importante, como decía, en los tratados internacionales están y a veces decimos están muy bonitos ahí, pero no, la idea es de que nosotras podamos documentar, ejercer ese derecho y poder ponerlo ahí. Y entonces también nosotras, ¿cómo vamos haciendo ese cambio? ¿Qué significa que nosotras como mujeres indígenas estemos participando en estos espacios? Pues porque se toman decisiones, porque podemos de alguna manera también contarle a otras mujeres que tienen derechos. Eso ha sido fundamental en muchas comunidades, cuando hay mujeres que pueden transmitir sobre derechos humanos, ¿no? Tal es el caso de Ñucan, que habla sobre su programa sobre derechos humanos a las mujeres. ¿Eso cómo puede transformar a las mujeres de una comunidad? Pues en mucho. El hecho de saber que nosotras tenemos derechos, que debemos de exigirlos, que debemos de estar ahí, nos va cambiando y también va cambiando un entorno. A lo mejor nuestra semilla es pequeña, pero ya está puesta. O no sé, por ejemplo, Colibrí, que llega a escribir sobre mujeres que hacen poemas, sobre reportajes sociales de lo que está pasando. Lo mismo tenemos aquí a compañeras periodistas que dan un acompañamiento puntual de lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Guerrero. Eso es muy importante. Entonces, todo lo que hacemos cada una, las compañeras tanto de Oaxaca, tanto de Sinaloa, de Yucatán, que el día de hoy nos acompañan, pues vamos a dar cuenta de esos avances, de cómo podemos hacerlo. O compañeras que son videoastas, que también desde su pensamiento están viendo la otra cara de la moneda, de cómo son los pueblos indígenas, de cómo son en su colectivo. Eso es un aporte que se está dando porque nos da otra mirada, no la mirada que se tiene siempre hacia a pueblos indígenas. O compañeras que están iniciando sus proyectos de radio, como Radio Tlaloc, de allá de Texcoco, que son mujeres comprometidas y que cada capacitación que hay, ellas están yendo. ¿Para qué? Para mejorar su trabajo. Ya hicieron pruebas con un transmisor de cómo le van a hacer y van aprendiendo. Entonces creo que la experiencia de lo que ya todas tienen aquí van a ser grandes aportes. O como una radio en Sinaloa para mujeres indígenas jornaleras, pues va a sentar un precedente único y entonces eso va a dar una mayor importancia. O como tener una Julia que es de pueblos afromexicanos y una representante tan fuerte, pues yo creo que es donde vamos abriendo ese conocimiento y lo que queremos es fortalecer lo que ustedes ya tienen, pero eso se fortalece con la participación de todas, de todos los que están aquí y la idea es de que ustedes se sientan contentas, se sientan cómodas, que hagan todas sus preguntas, que apunten hacia dónde quieren hacer, cómo mejorar sus trabajos, cómo apuntar. Aquí es el momento, nosotras decimos eso justamente de enredadas, es que se enreden en estas redes sociales, que las que aún les falta un correo electrónico puedan tenerlo, las que ya tienen Face lo tengan. Por ejemplo, Sharon ahorita nos va a facilitar una fotografía de las que nos faltan para nuestro álbum, porque ahí va nuestro álbum de comunicadoras y va a irse subiendo cada una de las comunicadoras para que los demás sepan qué hacen ustedes, qué hacemos nosotras. Y la idea es que justamente no se cierre ese estereotipo de las indígenas pobrecitas les vamos a enseñar,
sino es la posición. Nosotras también podemos mostrar lo que hacemos, nuestros trabajos y sentirnos pues orgullosas de todo lo que tenemos. Entonces, pues este encuentro es para ustedes, es para hacer preguntas, es para ampliar nuestros conocimientos y también ampliar dudas, porque a lo mejor también vamos a tener dudas y esas dudas pues también se van a ir resolviendo y pues que se sientan inmediatamente identificadas. A mí me gusta mucho el tema de la comunicación porque veo que es como muy fácil hablar con todas inmediatamente y como conectarnos. Y yo les decía alguna vez a las compañeras, y también nos conectamos con las ancestras, eso es lo que no cuentan muchas, pero nosotras sí, que tenemos también en este momento esas conexiones también espirituales y que yo a veces no había pensado en eso y bien decía una compañera líder muy importante, Natalia Sarapura, cuando definía el tema de los derechos espirituales, pues decía una que es nuestra relación con la naturaleza, que es nuestra relación con la otra, con el otro, para comunicarnos, para decirnos algo, para aprender y también para desaprender. Entonces no pierdan esta oportunidad que el día de hoy todas tenemos de conocernos, de compartir nuestros trabajos y pues potencializarlos con todo lo que tenemos. Pues muchas gracias y si quieren pues alguna pregunta o algo, pues con gusto. Miecmo Tlazocamati. Gracias. Si quieren hablar, está Ignacia. Híjole, es de comunicadoras, entonces es bueno saber que va a haber. Si quieren pueden pasar y acá, con gusto. Sí, para que, porque no tenemos inalámbrico. Entonces, Ignacia, si nos ayudas. Y después, ¿quién alzó la mano más? Bueno, si no se animan. Gracias. Buen día a todas nosotras mujeres que estamos en este encuentro. Y bueno, pues Lupita, tengo una pregunta para ti. En este sentido de la comunicación y nuestros derechos espirituales, que me interesó muchísimo ahorita que tú lo mencionaste, yo te pregunto, desde tu cultura, desde tu cosmovisión, ¿cuál es la comunicación? ¿Cómo entiendes tú la comunicación hacia nuestras ancestras? Entonces sí me gustaría que nos explicaras un poquito esto. Gracias. Como siempre es una buena pregunta, todas. Justamente esta reflexión la hemos hecho con otras compañeras de otras regiones y nosotras siempre cuando iniciamos decimos, nosotras no venimos solas, no es que yo aquí ya me hice sola y aquí estoy. Yo provengo de una madre, de una abuela, de una bisabuela y de otras mujeres. Entonces no podría olvidar como toda esa línea de mujeres que han estado con nosotras, de nuestras ancestras y ancestros. Entonces, cuando hablamos de esa comunicación, pues yo hablo de los saberes de esas mujeres de atrás. Cuando yo estoy sabiendo sobre algo, de un mito, de una leyenda, de un cuento, fue que me la contó mi abuela, no apareció así y no apareció que solo porque la leí, sino es por esa relación antepasada que tuvimos. A lo mejor ahora yo la expreso con mis propias palabras, con mi propia formación que he tenido, pero la relación entre las ancestras es esa comunicación. O también es esa comunicación como si fuera una brújula donde nosotras decimos, ¿qué rumbo tomo? Basta cerrar los ojos y pensar en nuestras abuelas para saber hacia dónde voy, cómo voy y qué voy a hacer. Para mí, por ejemplo, tengo una abuela que yo llevo por eso su nombre, Guadalupe. Y ella, por ejemplo, sé que me acompaña, me lo hace saber a través de los sueños, a través de otra forma de conexión que se tiene con la naturaleza. Y a través de eso, pues he sabido en muchas de nuestras culturas que, por ejemplo, la gente que se dedica a veces a curar o a sanar, lo hace a través de los sueños. Entonces, a través de los sueños, una también puede comunicarse con esas ancestras. Y luego, cómo nosotras podemos sacarlo de aquí hacia afuera, pues lo hacemos con nuestras propias palabras. Por ejemplo, si yo te dijera un remedio, no es que yo lo diga,
Ese remedio lo conocí por mi abuela, cómo curar el empacho, por ejemplo. Y si hiciéramos un programa sobre plantas y medicina tradicional, en realidad estoy hablando yo, pero en realidad quien me enseñó son mis antepasadas. Entonces son las conexiones que una va haciendo y que va llegando al momento. Yo creo que todas de nosotras tenemos historias que contar, que no es que nosotras lo hiciéramos. Luego es muy bonito porque de repente cuando empecemos a hablar van a decir, ah, no, pues allá nosotros las mayas acostumbramos a hacer esto, a comer esto. Y de seguro las compañeras más aguas también van a decir cómo hacen cosas en su comunidad. Esos son los contenidos que nosotras traemos y ponemos y discutimos en la mesa sobre, por ejemplo, la medicina, que yo no pienso que sea alternativa, sino es medicina ancestral. Entonces esa medicina ancestral tiene que ver. Ahora, conectado a los derechos, pues es a veces imposible ver en una carta que tenemos derecho a la espiritualidad, pero lo hay, nos lo está dando la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí está. ¿Por qué? Porque es una base donde se sienta en el territorio. ¿El aire de quién es? Las ondas sonoras, ¿cómo viajan? Pues viajan a través del viento, a través de las ondas. Así como cuando tiras una piedrita al agua y hace esa onda, así también viajan. O también viajan de forma ondular, y es esta voz con la que nos estamos comunicando. Es puro viento, es energía eólica. ¿Por qué crees que es tan importante esa energía renovable? Si lo que hace es crear una energía tan fuerte, imagínate cuando hablamos del elemento agua, tenemos luz ahorita. ¿Y por qué? Pues porque el agua crea esa energía. Y nosotros somos 80% de agua, por ejemplo. Entonces los elementos nos acompañan. Ahorita porque tú me oyes es por el viento. Y el viento no es de nadie. Pero sin embargo, cuando nosotras hablamos de estaciones de radio, ¿verdad? Hay concesiones. Pero el viento no es de nadie, es de todos. Y se está contaminando y se está dañando. Por eso decíamos de los dones a la palabra. La idea es esa es la forma como yo te podría explicar, espero que quede como más claro, cómo es esa relación. No sé, ¿otras preguntas? ¿Te pasa el micro? Buenos días. Buenos días. Si puedes desarrollar un poquito la idea de esto de aprender y desaprender. Se me hace un enunciado muy importante, desaprender. Bueno, pues, por ejemplo, nosotras todas, casi la mayoría, pues hemos aprendido dentro de esta cultura o dentro de esta sociedad ciertas cosas que también nos han dañado y nos han lastimado. ¿Cómo qué cosas hemos aprendido? Yo creo que una mayoría de aquí hemos aprendido qué es el racismo y la discriminación, y lo vivimos a diario. Y también hasta lo hacemos y lo normalizamos. Pero eso no es normal, la discriminación. Si nosotros nos pusiéramos a notar todo el tema cuando decimos, el indio no tiene la culpa, sino quien lo hace su compadre, un dicho que se va diciendo y es tremendamente discriminador, pero lo seguimos diciendo. O, por ejemplo, el dicho aquel horrible que me parece decir, trabajo como esclavo, este trabajo es de negros. Y se ve normal en nuestro país, pero no es así. Ahí tendrían que decir muchas las compañeras afros y nosotras mismas. Entonces, ¿cómo hemos aprendido en este aprendizaje colonizador, en este aprendizaje de asimilación, de integración? ¿Cómo hemos aprendido eso y lo vemos como normal? Entonces no es normal, tenemos que desaprenderlo. ¿Y qué significa desaprenderlo? Pues significa también es algo doloroso. ¿Por qué? Porque imagínate una que lleva una práctica constante diciendo o haciendo algo, de repente alguien te dice, oye, fíjate que haciendo una reflexión esto es discriminador y esto es racista. Pues de presente dice uno, no, yo no soy racista, yo no discrimino a nadie. Pero cuando se pone otra persona frente a nosotras nos damos cuenta. Por ejemplo, ahora pudieron muchas de ustedes inscribirse a la página.
Otras compañeras que no cuentan con un correo, pues le pidieron ayuda a otras. Pero no sé si haya alguna persona que tenga una discapacidad, sería bueno que estuviera aquí, que también tuviera ese acceso. Pero no es porque la discriminemos y eso, sino porque no tuvo, ahí es donde empieza todo este trabajo, pues no tuvo oportunidad de inscribirse por alguna de sus condiciones. Eso al final es una discriminación. Entonces nosotros tenemos que ir pensándonos cómo cambiar esas partes, cómo de lo aprendido desaprender a unos, dirían, teorías de construcción del pensamiento y otras cosas, pero en realidad decimos, ¿cómo hemos aprendido? ¿Cómo aprendemos que somos niñas? ¿Cómo aprendemos que somos niños? ¿Por qué somos mujeres? ¿Por qué somos hombres? Porque es una construcción social la que se ha dado y la idea es que muchas de esas construcciones sociales son machistas y esas hay que desmontarlas y eso es lo que ahora tendríamos que aprender y desaprender muchas cosas que hemos tenido. Esa es una de las ideas también principales. Pero esas preguntas nos las tenemos que hacer a sí mismas, a nosotras mismas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y yo digo como que diario revisarnos qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para aprender. Y nosotros también cómo les estamos enseñando a alguien. Un ejemplo, muchas personas dicen, no, en mi casa no hay violencia. No, mi esposo jamás me ha pegado. No, eso pasa en otros. Pero hay otro tipo de violencias que se generan dentro de la casa que no necesitamos ver, sino escuchar, sino que se van dando y se van aprendiendo y lo normalizamos y eso no es normal. En la radio también se nos hace, yo no sé si alguna vez, yo creo que sí, ustedes han pensado, ¿por qué en la televisión no hay mujeres negras, no hay mujeres indígenas haciendo programas? ¿Acaso no tenemos la capacidad, no podemos hablar? ¿Qué pasa? O sea, y esto está normalizado en todo el país. ¿Qué es lo que vemos en las televisoras? Díganme ustedes si hay un programa de televisión que ustedes conozcan donde transmita a una mujer indígena en su idioma en nuestro país. En las grandes televisoras no, una mujer negra. Entonces son esas cosas que tenemos que aprender y desaprender. Y claro que tenemos la posibilidad y la capacidad, pero hay lugares que se van. Por eso es la idea de ser comunicadoras, es que nosotras también podemos hacer propuestas. Y por supuesto, nosotras también podemos hacer radio y televisión, pero la idea son los contenidos. Aquí es algo muy importante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, creo que ya cerramos para nuestras otras actividades. ¿Preguntas, dudas o lo que ustedes quieran? ¿Sí? Ahondar en la parte de por qué no una mujer negra, porque se le ve como un simple ser sexuado. Por lo general se le encasilla ahí cuando se le da un papel en una telenovela, que no tiene ninguna otra inteligencia, que lo único que se ve y que puede aportar es eso, su sexualidad. Y aparte, otra cosa es que si no te pongo en ese rol, te meto en la parte de la servidumbre, ¿no? Pero nunca un papel protagónico. Es una forma de discriminación. Muy bien, ahí ya está saliendo todo. Ahí va a salir nuestras reflexiones. ¿Alguien más que quiera participar? El micrófono es de ustedes, ¿eh? Entonces, bien. Una pregunta, Guadalupe. Nosotros queríamos ver que nos explicaras esto de las flores, porque es muy hermoso y quisiéramos llevarlo a Sinaloa, como asociación de pueblos indígenas, como para lograr nuestras metas que tenemos nosotros. Ahorita yo sí me gustó todo esto y es cierto todas las preguntas que hicieron. Muchas veces es la discriminación que hay en Sinaloa, la violencia que hay allá y más a las niñas indígenas, que hay muchos niños sin estudios por
porque están creados por los abuelos que no tienen papeles. Sí quisiéramos saber un poquito más en esa forma, porque ya ve que allá falta en veces que interpreten bien el español para poder registrarse, o que muchas veces tenemos problemas tanto como en lo que es en política, que no tampoco somos contadas a veces. Hicimos hace como un mes de 50 mujeres indígenas, las que son menos, que no las cuentan, nosotros las buscamos, y sí es un racismo, porque nosotros batallamos para hacerlas invitar porque no entienden el español. Entonces sí, llevamos nosotros todo esto ¿para qué? Para empezar. Por eso quisiera saber si esto de las flores, qué significado tiene para nosotros llevarlo a Sinaloa, o nomás aquí en México. Bueno, quiero decirte que esta idea es de otras compañeras que también han sido parte de la Alianza de Mujeres Indígenas. Inicialmente comenzó en el 2004 con mujeres de varios países, y todas ellas hablaban sobre que algún punto muy importante que nos diferenciaba a lo mejor era el tema de la espiritualidad. Entonces, a partir de haber reflexionado eso, la mayoría de mujeres que pertenecemos a la Alianza de Mujeres Indígenas hemos estado preocupadas en ese tema, porque no solamente es lo espiritual, sino tiene implicaciones políticas, que a lo mejor muchas personas no alcanzamos a ver esa parte, ¿no? Sino, pues es como un rito, es como cualquier cosa. Pero lo que se aportó de compañeras mayas, de México, de Costa Rica, de Nicaragua, es que algo que profundamente nos unía, pues era esas conexiones que tenemos con la tierra, con los otros, con los animales, los minerales. Entonces, que para nosotras era importante cómo hacerlo. Puede haber una variante, porque, por ejemplo, en Nicaragua pueden usar frutas, cocos, todo lo que le da un contexto del lugar de donde son. Aquí pusimos flores, pero también podríamos poner las frutas de este lugar. A lo mejor podríamos hacer una con cactáceas, que también ha habido aquí. La idea es que estas velas tienen, por ejemplo, y flores, las flores dan el símbolo de la tierra. ¿Por qué? Pues porque nacen de la tierra. La luz, bueno, pues no vamos a prender unos ocotes en este lugar, pero la luz era justamente esa conexión entre los ancestras, entre nosotras y a los 4 rumbos cardinales, norte, sur, oeste y este. Y cada uno tiene una energía. Luego, por ejemplo, si hay agua, pues se pone igual agua para el elemento que da toda esa energía, como es el agua. Entonces puedes hacerla con los elementos que haya en el lugar de donde tú eres. Las flores están representadas como los rumbos, por eso tiene blanco, amarillo, guinda, y el otro que intentamos que fuera morado, ¿no? Pero esas son las variables. Pero la idea es que se haga una ofrenda. Ofrendas en el mundo hay de todo tipo, como te puedas imaginar. Hay ofrendas que se hacen para el agua, que son magníficas, o hay ofrendas que se hacen para el aire. Muchas usamos copal. Por ejemplo, en el libro del Popol Vuh aparece, y en el Chilam Balam aparece para qué sirve el copal. Y decía, el copal para ellos sirve para llamar al corazón del cielo, para que le vengan esas energías. Y esto queda representado como más sencillamente cuando haces, por ejemplo, la ofrenda de Día de Muertos, que es algo como muy generalizado dentro de nuestras culturas. Tú pones lo que le gustaba a la persona, le pones la flor de cempasúchil o de muertos, ¿no? Pones agua, pones comida. Entonces, cuando ahorita nosotras hacemos esta ofrenda, esa es una representación de nuestras ancestras para tener sabiduría. A lo mejor hay personas que digan, ay, pues no es cierto, no pasa eso, pero para las personas que vamos aprendiendo decimos, sí es así. Entonces es una energía que nosotras hemos hecho durante estos 10 años, y cuando hacemos nuestros talleres, cursos, diplomados, pues hacemos ese tipo de ofrendas, que también la idea son breves, no tan largas, y algunas sí se alargan, pero es porque luego todas queremos participar. Pues esa es más o menos la idea. De nada.
Carmen. Bueno, no sé si me adelante a los temas o qué, pero el planteamiento o la pregunta es, ¿qué papel estarían jugando o cómo debemos acercarnos a este Sistema Nacional de Radiodifusoras Indigenistas, por ejemplo, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que están instaladas a lo largo del territorio nacional en zonas donde hay población indígena? Sobre todo en estas coyunturas, ¿no? Para los pueblos indígenas es difícil acceder o tener un medio de comunicación. A lo mejor en sus inicios estas radiodifusoras, de acuerdo a lo que se conoce, pues fueron para alfabetizar, ¿no? Para castellanizar. Después entraron a otro proceso, pero ahorita ¿dónde están? En el caso, por ejemplo, de La Voz de la Montaña, que es en Tlapa, en la montaña de Guerrero, vemos que, o escuchamos que esta radio no está, digamos, a la altura de los movimientos o de las cuestiones sociales que están ocurriendo en ese entonces, en este momento. Tanto que tienen un noticiario que lo único que transmiten es la visita, por ejemplo, de Rosario Robles, dando los apoyos o los personajes que vayan. Y aunque en esa misma actividad se haya presentado una manifestación en contra de estas políticas o cosas así, simplemente no aparecen. Porque aquí la pregunta sería, ¿cómo se podría a lo mejor apropiar o reapropiarse de esos medios creados para los pueblos indígenas donde se habla pues la lengua, ¿no? Y cómo, no sé, a lo mejor tiene que ver un papel fundamental los que trabajan ahí, porque digo, sí está, en este caso que tenemos cercano de La Voz de la Montaña, sí nos parece muy restrictivo, ¿no? El asunto de que parece que no pasa nada, no hay información, por ejemplo, de los jornaleros agrícolas que están saliendo en esta temporada 200 o 300, y ahí no se dice nada, y eso que está al ladito, la unidad de servicios integrales, o lo mismo, ¿no? Cuando la tormenta Manuel, o sea, no hubo ahora sí que esa información. Y luego, el otro aspecto es que también los pueblos indígenas pues no pueden, o es difícil que tengan medios por la cuestión esta del perseguimiento del Estado, ¿no? O sea, no puedes tener una radio comunitaria porque inmediatamente eres hostigado. Aunque bueno, en la montaña ahorita han aumentado las radios, pero están con este temor, el hostigamiento, el desmantelamiento de las fuerzas federales en cualquier momento, ¿no? Digo, ahora, por eso digo, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Se apropia uno de esos medios institucionalizados o se crean mejor otros? ¿O cuál sería tu, no sé, tu comentario? La pregunta para la araña. Yo creo, Carmen, que aquí mismo justamente se va a ir viendo eso, qué alternativas tenemos, porque cuando tú dices, en el caso de La Voz de la Montaña, pues si tú ves Televisa, exactamente pasa lo mismo, ¿no? No toda la información nos llega de todo lo que está pasando en nuestro país, es más, hay una ausencia de esas informaciones. Aquí la pregunta, el reto es para nosotras, y pensar entre todas qué podemos hacer. O sea, no es una sola pregunta como para mí. Yo creo que yo puedo aportar una idea, pero aquí es aportarla todas. ¿Qué hacemos? Lo cierto es que las alternativas, como a partir de redes sociales y de todo esto que se está haciendo, ha habido modificaciones y cambios, y nos hemos enterado de muchos actos que están ocurriendo en todo nuestro país. Por ejemplo, no sé, ahora que hice un recorrido allá justamente en Sinaloa de las jornaleras, en las condiciones en que se viven, las condiciones en que están, o por ejemplo que ya no contratan a personas oaxaqueñas, porque ahora las oaxaqueñas ya se ponen listas para todo el tema de derechos humanos, hacen sus manifestaciones y entonces dicen no queremos esa gente aquí. O sea, quiere decir, entre más ignorante es mejor, porque no van a decir nada, pero nadie escribe de eso, nadie dice nada de eso. O sea, por ejemplo, los decían señoras ahí
de Zacatecas, justamente, dicen, no, ahora contratan de Zacatecas. Yo tengo 43 años y veo a la persona que me está diciendo eso y se ve de 60 años. ¿Qué significa eso? Insecticidas, pesticidas, agroquímicos. Nadie habla de eso. O sea, no es algo importante. O tenemos en la frontera que estaban llegando niñas de varios países a la frontera. Hace 3 años llegaban 7,000, ahora llegan 70,000. ¿Y qué se está haciendo? ¿Quién sabe esa información? ¿Quién está diciendo? ¿Hay albergues? ¿Dónde? ¿Cómo? O casos de Sinaloa, tenemos documentados 11 casos de abusos sexuales a niñas. ¿Y quién dice algo de eso? El Estado, por supuesto, es responsable. No le podemos quitar su responsabilidad. Entonces, a tu pregunta, pues más bien surgen muchas ideas y más preguntas. ¿Por qué? Porque los medios formales no nos están informando. Entonces, ¿nosotras qué vamos a hacer? Pues nosotras somos las que tenemos que hacer esas narrativas. Nosotras somos las que tenemos que ir escribiendo y hacer más alternativas. Es un hecho que toda la radiodifusión, o sea, haciendo un análisis de quiénes son esas radiodifusoras, ¿quién las hace? ¿De quién dependen? ¿A quién le interesa decir o no decir la información? Entonces, ¿con quién contamos? Ahí es donde nosotras está nuestro reto y a lo mejor aquí van a salir muchas ideas de cómo podríamos irle haciendo, porque no es solo que esa radiodifusora esté en esas condiciones, hay otras, pero también tiene que ver con los compromisos sociales de las personas que representan esas estaciones. Hay gente muy comprometida, que también tú la ves en varios espacios y están hablando, no sé, por ejemplo, ahorita me acordé de San Quintín, que allá está un director que estuvo en XTLA muchos años y luego está en San Quintín. Y él, por ejemplo, abrió un espacio con compañeras jornaleras donde hablan de los derechos de las mujeres jornaleras. Pero te das cuenta, también es de el compromiso de esa persona y nuestro compromiso como incidencia, como irle mandando mensajes para decirle, oye, fíjate que está pasando esto. Me acuerdo que en Jujuy, Argentina, unos compañeros no tenían acceso a radio, pero no podían comunicarse con otras comunidades para hacer la asamblea y ellos estaban peleando por el tema de industrias extractivas porque ahí se iban a sentar. Entonces ellos en la asamblea decidieron cómo le iban a hacer. Si ellos mandaban el mensaje de la asamblea, la radio no comunicaba nada. Entonces ellos decían, bueno, ¿en dónde nos vamos a ver? Pues con tal, ya sé, digan que es el cumpleaños, por ejemplo, hoy que es de Liliana, sabemos que vamos a tener asamblea y decimos, hoy es el cumpleaños de Liliana y pues ahí va a ser la fiesta. Y ya, entonces eso el locutor sí decía, ay, pues va a ser el cumpleaños hoy de Liliana, le mandamos felicidades y que hoy se va a comer guajolote y pollo allá con ella, pero la idea era que todos sabían que era en su casa para hacerlo asamblea y luchar en contra de la industria extractiva. Son las claves que ellas se iban dando para que se hiciera uso, porque la radio no era su amiga. Imagínate si ellas iban a decir, vamos a estar en contra, en la lucha y tal, y nos vemos, lo que hacían los locutores cuando se dieron cuenta es que decían, ¿otra vez es el cumpleaños de Liliana? Pues no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces, ellos sí fueron haciendo una estrategia de cómo usar un medio que no tenían a su alcance. Entonces, se da mucha creatividad y cuando esto me iba contando las personas del Jujuy de cómo lo hacían para reunirse, pues entonces digo, la radio se ha usado de muchas maneras justamente para informarse, para mandar sus propias claves y como esta experiencia, cómo usamos ese medio, ¿no? Eso es algo de la resistencia o como le llamemos y alternativas. Y así sabían me parece que eran 30 comunidades, sabían que había asamblea. Así es como se reunían y así llegaban a los lugares más remotos porque todos oían esa estación y entonces así es como podían hacerle. Por eso digo, es muy importante temas como ese de la radio o cómo escribimos, por ejemplo aquí que hay poetas, cómo hablamos del daño que se está recibiendo, pues lo hacen a través de la pluma, que también puede ser un fusil duro. También a través de la escritura podemos dar esos mensajes, podemos dar mensajes tan duros que podemos
hacer otro tipo de redes, ¿no? Me acuerdo que una vez a Celerina le pidieron que diera un mensaje como poeta para buscar a una chica, y porque por toda esta red de trata que hay, era imposible buscarla, ¿no? Y si buscamos en los medios sociales, muy difícil rastrear. Entonces hicieron una campaña de que ella se pronunciara para que buscaran a esta chica, y es nacional, o sea, todo lo que se puede hacer si se quiere a través de los medios. Entonces yo creo lo que tú estás diciendo pues es una pregunta, pienso que para todas, y que a lo mejor en conjunto justamente con estas alternativas vamos a poder ir hacia un punto que queramos, ¿no? Más o menos. Esa es como hasta el momento lo que podría compartir. ¿Alguien más o ya cerramos como ustedes quieran? ¿Algún comentario? Sí. Hola, mi nombre es Noelia y bueno, yo vengo con unas compañeras de pueblos originarios y bueno, son como muchas ideas. Una es que bueno, justamente ahorita que hablamos de este derecho a comunicarnos con estas otras entes o estas comunicación espiritual, yo creo que es cierto, nosotros tenemos un apego muy grande por la tierra. Nosotros vivimos en nuestro territorio, consideramos que estamos en territorio. ¿Por qué? Porque nacimos aquí. Y bueno, pues otra idea que se van hilando tiene que ver con la discriminación. ¿Por qué? Porque de repente las políticas públicas dicen, bueno, indígenas, pues vayámonos a Chiapas, ¿no? Allá sí están los indígenas. Y nosotros decimos, pues nosotros estamos aquí, estamos en casa, y es una comunidad que se tiene que atender y son poblaciones que se tienen que atender. Y bueno, pues una de las cosas con las que siempre estamos pugnando es que como son pueblos originarios que están en la zona sur del Distrito Federal, generalmente cuando hay apoyos, cuando hay programas, cuando hay atención, se centraliza, ¿no? Los programas, las actividades tienen que ver con los pueblos que están en el centro, está centralizado este tipo de apoyos y de asistencias. Nosotros platicamos con algunas instituciones para decirle, pues volteen hacia el sur, porque nosotros estamos en el sur. Y bueno, pues a veces las políticas se hacen, los programas se hacen, pero se vuelven a centralizar. Entonces lo que nosotros queremos es que volteen hacia el sur, ahí estamos, y que los necesitamos, ¿no? Los programas. En Milpalta, por ejemplo, de donde nosotros venimos, la historia la cuenta los hombres, ¿no? Y de repente cuando las mujeres decimos, no, nosotros queremos contar nuestras propias historias y desde nuestra perspectiva, como que dicen, pues, ¿dónde hay un hombre que respalde tu dicho, no? Entonces nosotros estamos pugnando, nos cuesta un doble trabajo, y digo, yo no tengo que convencer a las compañeras porque pasarán exactamente por lo mismo, pero bueno, nosotros queremos levantar la voz y decir, acá estamos, ¿no? Y, ¿qué otra cosa? También, hace 20 años, 15 años, trabajé en el Instituto Nacional Indigenista y me decía un compañero, están de moda los indígenas, ahorita los indios, están de moda los indios, ahorita hay que hacer programas, proyectos, y efectivamente decía, pues están de moda, pues hay que ir y jalar toda ese río a nuestro favor, ¿no? Entonces empezamos a crear proyectos y bla, bla. Después me dicen, hace 13 años, 14, las mujeres están de moda, el género está de moda, ¿sí? Y nosotros vamos navegando, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, es algo que no se ve, pareciera que no lo necesitamos, ¿no? Y que tenemos que navegar contra marea para que podamos ver, para ser visibles, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contenta porque finalmente vamos a encontrarnos con nuestras iguales, ¿no? Carecemos de lo mismo, tenemos las mismas problemáticas, pero finalmente aquí podemos aprender y quitarnos viejos lastres que vamos cargando, ¿no? Y a mí me parece muy rico porque lo que le comentaba a una compañera es que de repente estamos aisladas, sabemos que hay alguien que está haciendo algo aquí, allá, pero no tenemos tampoco esa posibilidad, porque así nos han enseñado,
a que ella es tu enemiga, ¿no? No es tu amiga, es tu enemiga. Y que hay que competir contra ella, ni siquiera contra los hombres. Es con tu compañera, porque ella te quiere desplazar, porque ella te quiere quitar. Entonces, estamos como segregadas, divididas, y que parte de este taller pudiera ser que pudiéramos generar. Yo estoy haciendo algo que, por ejemplo, mi compañera está haciendo una cuestión muy clara con la tierra, ella tiene que meter las manos a la tierra, ella está trabajando, está reforestando, en fin. Yo no sé reforestar, yo estoy documentando lo que ella está haciendo y lo estoy tratando de difundir, entonces es como un complemento. Y bueno, pues ahora que este espacio nos dé la posibilidad de podernos conectar, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy haciendo esto y te puedo apoyar con esto y empezar a mezclar algún tipo de apoyos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues eso se va a ir viendo también a través de los talleres que ahorita ya ustedes van a entrar, que es justamente toda esa parte que tú estás diciendo. La idea es que ustedes mismas se enreden por la red y que también hagan todo esto de infoactivismo, que son dos talleres bien importantes en esos temas de cómo hacerle. Y por supuesto, tenemos claro que las mujeres de pueblos originarios de la zona de Milpa Alta, de Tláhuac, de Xochimilco, de toda esa zona, pues son mujeres que han trabajado mucho. Yo misma me acuerdo del encuentro que hicimos de mujeres indígenas en Oxtoctepec. Ahí trabajamos y participaron 300 compañeras y se hicieron mesas de trabajo y se sacaron muchas conclusiones, pero justamente es la historia de los que cuentan. Y yo creo que algo que tenemos que apropiarnos, casi la mayoría aquí somos nosotras y todavía nosotros decimos nosotros, y yo creo que también hay que ir apropiándonos de nosotras, de nuestro cuerpo que es nuestro. Y pues creo que eso también nos va a dar esos reflejos de hasta cómo usamos el lenguaje de lo que vemos normal y que pues no, a veces no es tanto. Entonces creo que hasta aquí ya dejamos porque están los talleres, ya están listas también nuestras compañeras y entonces pues cada una se va a ir a sus talleres. Roxana, nos dices como estas partes del taller. Sí, bueno, ahorita tenemos 20 minutos de receso. Entonces podemos tomar fruta, café o lo que está aquí instalado en la mesa y ya después, de acuerdo a la lista, al taller en el que ustedes se inscribieron, nos vamos a ir acomodando. Natalia, no sé. Bueno, sí era lo mismo, los talleres están ubicados en el piso de aquí abajo y comenzarán, si pueden llegar a las 11:50, 12 para después del receso y ahí comenzamos. Afuera de los talleres hay un letrero donde dice qué taller está cuál de los que eligieron, si enredadas o infoactivismo. Es aquí inmediatamente en el piso de abajo. Si tienen dudas, por aquí vamos a estar para decirles por dónde. ¿Sí? Bueno, pues nuestro receso y seguimos.